Bien, ese es el entorno en el que se desarrolla esta serie de investigaciones no ortodoxas, por así decir, o fuera del marco convencional, que es en el fondo lo que ha hecho avanzar el conocimiento desde los tiempos de Ptolomeo y Aristarco y Aristóteles y todo. Salvo que hubiera gente dispuesta a hacer algo, a dar un salto fuera de la convención, las convenciones seguirían siendo las mismas que hace 3.000 años. Esto no es sin esfuerzo, es decir, hay una enorme fricción en estar fuera de el espacio protector de la academia o de lo convencional o de la práctica ortodoxa aceptada. No es que sea fácil de todas maneras ser ingeniero, médico o lo que fuera, escultor o ama de llaves, no importa. En lo convencional tiene todos los rigores propios de cada profesión, es una trinchera, es una guerra igualmente. Pero a los rigores del trabajo se le agrega, estando desde afuera de la convención, se le agrega el choque a veces generacional y el choque de un paradigma contra otro. Así que tenemos doble cantidad de blisters, como se dice, de ampollas en las manos, ¿no? Y este es el sitio web, una de las vistas del sitio web de nuestro centro, que se dedica específicamente a la terapia metabólica oxidativa del cáncer. ¿Sí? Lo que hace una década teníamos como ya bien establecido, por medio de investigaciones propias, imparciales, fuera no solo nuestras, sino de mucha gente, fuera del entorno convencional, era más o menos lo que sigue a continuación. Toda neoplasia es histológicamente análoga a una herida crónica. En otras palabras, no se llega a ver ahí, pero cualquier cicatriz, yo estoy tratando de enseñar una mía, pero es un poco lejos. Cualquier herida, si uno hace un corte y hace un estudio de anatomía patológica, es muy similar a un corte de anatomía patológica de un tumor. Esa es una cosa. Y lo otro es, todas las células cancerosas son, primero, anaeróbicas, es decir, no respiran, esto es crucial, y segundo, son grandes devoradoras de glucosa, son esclavas metabólicas de la glucosa. Eso está muy bien establecido. Después vamos a ver la parte específicamente epistemológica, es decir, ¿por qué estamos tan seguros de eso? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está? ¿Quién experimentó? ¿Qué tal, doctora? ¿Quién determinó que esto es así? Y entre otras cuestiones, cómo se determina algo en ciencias, en el conocimiento, ¿no? Tras una herida, en una tela que se llama vitelo, bueno, ahí rápidamente hay un montón de factores que se llaman quimiotácticos que llaman un montón de células al lugar. Como ven, eso es un movimiento, un zafarrancho de reparación. Bueno, histológicamente es muy semejante a lo que un tumor maligno es. En general sabíamos también una cosa ya descrita por Hans Selye, que el cáncer se instala dentro de lo que es el síndrome de adaptación general, ¿sí? GAS en inglés, General Adaptation Syndrome. La primera fase es la fase de alarma, es la fase donde todavía una preneoplasia, una displasia es fácilmente solucionable y el cuerpo puede retroceder lo andado. Una fase de resistencia, que es una lucha, y una fase de agotamiento o colapso, donde aquello que no se resuelve pasa a ser otra cosa. No es que no se pueda resolver, pero necesita ayuda. Esto es lo mismo, una diagramación de una fractura, con hemorragia, etcétera, seguida de una serie de pasos que llevan a la consolidación del callo óseo, es decir, a la reparación del hueso, pero la segunda imagen ustedes pueden ver que eso tiene un aspecto que es histológicamente indiscernible de un tumor. Es decir, un anatomopatólogo, si no se le informa qué es lo que está mirando, no puede decir a ciencia cierta si se trata de un cáncer o de una herida en pleno proceso de reparación. La carcinogénesis y la embriogénesis, la formación del embrión, son fenómenos análogos. Los eventos biológicos que llevan a la formación de un tumor son muy parecidos, asombrosamente parecidos, a los que llevan a la formación de un nuevo organismo. El embrión es una suerte de tumor benigno, de tumor fisiológico, si podría decir, es un poco un oxímoron, pero es una neoplasia controlada, como son las heridas también, la reparación normal de heridas. Y también sabíamos que los factores de crecimiento y reparación se activan tanto en la cicatrización de una herida como en la gestación embrionaria, así como en una neoplasia maligna. Entonces habíamos quedado, esto recuerden que es una década atrás, ya teníamos suficientes datos para entender este tipo de cosas. Las neoplasias son tejidos funcionales útiles, no maldiciones, cuya intención primaria es reparar una lesión orgánica.
Next. Y las lesiones orgánicas, rápidamente, pueden ser causadas por agentes de diversa naturaleza, pueden ser químicas, físicas, biológicas o carenciales. Cualquier cosa puede producir una lesión, cualquiera. Y el cuerpo está programado para reparar esta lesión. Los organismos multicelulares están programados, pues, para autorrepararse. Es una especie de compulsión biológica. Hay quizás uno o dos organismos que yo haya podido encontrar, algunas algas, etcétera, que son multicelulares y no se reparan, sino las hiere y ellas no se reparan. Por tanto, van languideciendo, perdiendo un pedazo, o mueren o no, en función de cuán grave es la lesión, pero no se reparan. Bueno, oh sorpresa, no hay cáncer de algas, por ejemplo, ¿no? No tiene. No hay proliferación. Tienen las células que tienen y punto. Toda reparación implica una intensa, si bien pasajera, proliferación celular. ¿Sí? Para que tengan idea de los ejemplos, una fractura es una lesión, una úlcera es una quemadura, es una lesión, una infección produce destrucción de tejido, una erosión, un raspón, es decir, las radiaciones, una intoxicación alimentaria, todo eso son lesiones que rompen determinado tejido en algún órgano y el resultado es se dispara una serie de señales que generan una intensa proliferación celular que si todo va bien, en un marco controlado, terminan por sanar ese tejido. En el cáncer lo que pasa es que en algún punto no sucede eso. Nunca bajan. Yo me acuerdo de aquella película de Charlie Chaplin que él estaba destinado a un lejano puesto fronterizo durante la guerra del 14 y nadie le avisó que la guerra se había terminado. Entonces él seguía disparando a los aviones. En fin, esa situación es exactamente lo que pasa con el cáncer, ¿no? La idea básica, central en esto, y ya nos vamos acercando a donde las papas queman, es que aquello que está programado para suceder es inevitable, o sea, está en nosotros. Y más bien que queremos, si tenemos una hepatitis, repararnos nuestro parenquima hepático. Por supuesto que si sufrimos una quemadura en la piel queremos reparar, que se repare la piel. Y claro está que si hay una úlcera vamos a querer que se repare. El problema está en que ese acto de reparación no siempre es inocuo, porque no siempre llega a buen término. De hecho, y esto, si tienen medio segundo para mirarse a sí mismos y ver qué lesión crónica tengo, o sea, de qué cosa padezco hace mucho tiempo. Piensen, ¿hay algún padecimiento que tengas hace mucho tiempo? Bueno, ahí si hay una lesión crónica hay más riesgo que de que llegue a haber una neoplasia. Pero, don't panic, tiene remedio. La cuestión es si hay o no ciertas condiciones materiales, sustanciales, a nivel de los tejidos e intracelulares, para que la reparación del edificio termine siendo un éxito y finalmente los albañiles se vayan, los electricistas se vayan, los inspectores no vengan más, los camiones de concreto, las concreteras, como decimos en Cuba, no paren más el tráfico, etc. Cuando este natural intento de reparación orgánica tiene lugar bajo condiciones de hipoxia, y esta es la clave, hipoxia intracelular, no extracelular, las células se ven obligadas a pasar de la respiración, es un modo normal de obtener energía, a la fermentación, un modo de rescate, o morir asfixiadas. La cuestión es que la célula recibe, normalmente la célula sana, obtiene su energía, que se llama ATP, es la moneda corriente de la célula es ATP, adenosintrifosfato, obtiene su energía a partir de la oxidación del azúcar. Por eso es que hace falta respirar oxígeno. Es un proceso de combustión, que es muy eficiente, genera 36 monedas de ATP por cada molécula de glucosa que entra en el ciclo. En cambio, cuando el gasto supera la capacidad instalada, como en el ejercicio muy intenso, aparece la vía anaeróbica, que es fermentativa, por eso deja ácido láctico y me duelen los músculos al día siguiente, que es muy ineficiente y genera dos monedas de ATP por cada molécula de glucosa, con lo cual es 18 veces menos eficiente que la respiración. Pero esto nos salvó de morir comidos. Es decir, yo no hago un esfuerzo, la respiración no alcanza para correr delante del tigre o detrás de la gacela, y yo tengo este camino colateral metabólico para no morir de hambre o no morir bajo las garras del animal. Es un mecanismo muy antiguo que permite salvar la vida momentáneamente. En el caso de la reparación orgánica lo hace no sin problemas, pero si la célula no cambia su metabolismo en ese instante, muere asfixiada. Lo que pasa es que se ha pateado para adelante, como si fueran los impuestos, ¿no? Eventualmente viene, ¿no? En la película es Death and Taxes, ¿no?
La DGI y la muerte van a venir, al final van a venir de todas maneras. Está bien. ¿Qué ha pasado? Cuando una célula se cambia de religión, por así decir, se convierte y abraza la religión de la fermentación, que es anaeróbica, no vuelve para atrás. Ese camino es irreversible y ahí tenemos un problema. Ese es el inicio del problema. Un inicio invisible por ahora e indemostrable bioquímicamente, o en los PET scans, en las tomografías, pero ahí está el problema. Y eventualmente va a irse, va a irse enconando el asunto, ¿sí? Hasta que tenemos entonces un tumor clínicamente visible. La sustitución de la respiración por la fermentación se conoce como efecto Warburg y es el rasgo fenotípico universal del cáncer. Pero esto es un hecho establecido. Tan es así y tan central es a todas las formas de cáncer, todas, que este es el fundamento fisiológico del PET, de la tomografía por emisión de positrones. El principio, si los camarógrafos no están despiertos, no cobran. No es cierto, no es cierto. Esto es fuera del guión. Esto que ve, esto es el corazón, un ventrículo, y esto es el cerebro. Como están tan irrigados, están muy llenos de sangre que tiene consigo el marcador. El marcador es glucosa radioactiva. Se llama 18-fluorodeoxiglucosa. Por supuesto, resalta siempre. Los PET van a ver cerebro, corazón y a veces vejiga y vías urinarias, siempre. Ahí. Acá. Todo lo que no es eso es un tejido metabólicamente muy activo. O son bacterias o es un cáncer. Y pasa lo mismo. Ese es un TAC normal y pasa lo mismo ahí. Todo aquello que refulge, básicamente esto y esto, lo que está indicando es que está comiendo azúcar a una enorme velocidad. ¿Por qué hace falta tanta velocidad? Porque es muy ineficiente el proceso de la glucólisis, que es como se llama. La respiración es eficiente, la glucólisis es ineficiente. Concretamente es 18 veces menos eficiente que la respiración. ¿Cómo compensa la célula, que además tiene necesidades aumentadas, la célula cancerosa? Metiendo el pie en el pedal. Y ahí lo que nosotros llamamos una aberración metabólica, es un frenesí metabólico, y uno lo puede ver. Y eso se puede medir, tanto se puede medir que hay un índice específico del PET llamado SUV, que es las siglas de Standardized Uptake Value, es decir, valor estandarizado de captación. ¿De captación de qué? Sí. Quiere decir que está desesperada por la glucosa. Punto 1, queda demostrado. Es así. ¿Qué hace con la glucosa? Es otro punto. También tenemos maneras de verlo. Lo que hace es fermentarla, no respirar. Next. Pero eso sucede en todos los cánceres, ¿eh? Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos de qué enfermedad es, qué me va a pasar, en qué órgano. Ustedes preocúpense porque haya siempre a nivel celular, ya veremos concretamente qué es, abundante oxígeno. ¿Para qué? Para que la célula que está compelida por su programación en su ADN a repararse, de hecho los tejidos, no se vean en la circunstancia de tener que repararse sin oxígeno. ¿Sí? Sería el equivalente de que todos los 300 albañiles que están ahí al lado, en vez de tener comida, como se agotó la comida, para mantenerlos activos, les damos anfetaminas y cocaína y heroína y van a trabajar un tiempo. Pero ustedes se imaginan, ¿no? A la semana con heroína endovenosa, ¿qué les va a pasar a los albañiles? Bueno, bien, la causa primaria, y esto es crucial, la causa primaria del cáncer es la sustitución de la respiración por la fermentación. Esto es monumental, esto que ven ahí. Porque piensen todo lo que hemos estado haciendo en los últimos 40 años. El gen BCRL, el RAS, los oncogenes, los genes supresores tumorales, todo eso es accesorio. Y es la razón por la cual no hemos llegado a ninguna parte. Hace 40 años está estancada la oncología. Las cosas más interesantes, en el plano de la cirugía, que a mí personalmente me fascina, en el plano de la radiación, que hablamos con una compañera antes, el salto cualitativo que produjo en la oncología la radiación, el uso terapéutico de la radioactividad, los tumores inoperables, le daba radiación, se reducían, magia. Y eso nos llevó a una enorme ventaja, algunas formas de quimioterapia también, en los seminomas, en los linfomas y las leucemias. Hizo un por accidente se llegó a eso en la Segunda Guerra Mundial después. Y después en los 70 y pico, la década de oro de la quimioterapia, una meseta. Y ese plató ha continuado hasta la fecha. Donde hemos hecho algunos friegues, es más lindo todo, las cápsulas son más bonitas, la hotelería es mejor, pero en el fondo los números muestran, y la epidemiología es brutal en ese aspecto, la incidencia de cáncer va en aumento y la mortalidad está estancada. Nada más. Parece que la gente vive más porque ahora la detección más o menos temprana del cáncer empieza a correr el cronómetro antes, pero el hecho es que la fecha de cierre es la misma. ¿Comprenden? O sea, eso es lo que se llama artefacto estadístico.
estamos estancados hace 4 décadas. Eso es ahí, es un bochorno. De hecho, el cáncer va a hacer quebrar, por ejemplo, a los Estados Unidos va a hacer quebrar. Hay 500.000 de muertos por año, aquí hay 60.000 muertos por año. Y el costo es astronómico y cada vez se agregan más costos. Por la presión política hace que los nomencladores cada vez incluyan terapias más caras y a la vez inútiles. Por ejemplo, de la última reunión se llama ASCO, no sé, es que, por suerte, ASCO es American Society for Clinical Oncology, ¿no? Pero en español se llama como ASCO. Bueno. Y venían hechos, era un gran, ¿cómo se dice? Un gran acontecimiento, que era como una droga, que era como 11 veces más cara que la anterior. Íbamos a vivir 14 días más en melanoma. Un gran anuncio. Estaban enloquecidos los oncólogos bailando en una pata, la verdad. Bueno. Uno más, por favor. Dicha conversión, en el sentido religioso, metabólica, es una necesidad, una estrategia biológica de supervivencia que permite al organismo resolver un problema agudo, la lesión famosa, evitando así la extinción del individuo antes de concluir la fase reproductiva. Yo quiero decirles que es posible que acá yo esté siendo víctima de mi imaginación en este punto, porque una de mis pasiones es la biología evolutiva, a la que he dedicado muchas horas, y la antropología. No solo la antropología física, sino la antropología en el sentido más amplio, la antropología cultural, etc. Y quizás yo esté proyectando esta cosa del truco evolutivo, pero el hecho concreto es que si yo me muriera ahora porque no se me repara el hígado, perdón, ahora no, si me hubiera muerto a los 20 años, cuando sí tuve hepatitis, o a los 19, en vez de patearlo para adelante con un cáncer que me va a dar a los 60, yo no tendría hijos ahora. Ya me habría muerto. Entonces es evolutivamente importante que uno pueda patear para adelante el problema, solucionar hoy, aunque sea por medio de la fermentación en vez de la respiración celular, el problema de la lesión, y después veremos cómo resuelvo. ¿Sí? A la naturaleza no le importa mucho si uno se muere o no después de los 40, porque ya crió sus hijos, ya está. La nueva camada ya está. Cuando el organismo lesionado, no importa con qué, X, el organismo es lesionado y comienza un proceso de reparación orgánica, la misma siempre implica proliferación celular acelerada. Yo me estoy repitiendo un poquito, pero para que quede, por eso digo que no necesitaba que tomaran notas, porque es como una especie de mantra. Si durante dicha proliferación la presión parcial de oxígeno baja 35% o más, entonces necesariamente, y esto ha sido bien establecido por Dean Burke, que fue 30 años director del Departamento de Investigaciones del NCI, del National Cancer Institute, o sea que esto es más ranciamente ortodoxo imposible. Necesariamente las células de ese tejido tienen que hacer una transición al metabolismo anaeróbico, o se mueren asfixiadas simplemente. ¿Sí? Next. Todos los otros fenómenos registrados, le hace aberraciones genómicas, deterioro inmunológico, angiogénesis, inflamación crónica, etc., todos son secundarios. Y esto es un punto muy importante, distinguir entre causas primarias y secundarias. ¿Sí? El ejemplo que me parece más útil en este caso, next, es el de la fiebre amarilla. Esto es una reproducción, obviamente, una pintura. El señor que ven ahí detrás es Carlos J. Finlay, un investigador cubano que fue el que descubrió cuál es el vector de la fiebre amarilla. ¿Qué fue lo que descubrió él? El vector, o sea, sin falta, el vector la misteriosa causa de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti. No hay dudas de eso, él lo demostró más allá de toda duda. Entre otras cosas, dejándose picar y todo eso. Bueno, entonces si yo pongo un mosquitero, o mato los mosquitos, o pongo petrolato en el agua, no hay mosquitos, no hay fiebre amarilla. La causa de la fiebre amarilla es el mosquito, ¿no? ¿Sí o no? No. El mosquito es el vector. La causa es un virus de ARN, de una familia muy extensa, que se llama Flaviviridae, que enferma, lo que usa el mosquito de puente para llegar a la sangre del infortunado señor que está ahí sentado. Entonces, no hay que confundir causa primaria con causas secundarias o accesorias. Los genes, la inflamación, la angiogénesis, todo lo que ustedes quieran son causas secundarias. La causa primaria es la hipoxia a nivel celular. Esto es crucial, porque eso cambia radicalmente la visión del cáncer y cómo tratarlo y cómo prevenirlo, sobre todo, ¿no? Next.
Aquí está el infame Aedes aegypti. Next. Y este es el dichoso, esta es la causa primaria. Este es el Flaviviridia famoso. Es un virus de ARN que tiene la desdicha de estar en los lugares, en estos lugares, es endémico de estos lugares como Cuba, que son tropicales y húmedos. Bueno, todas estas, yo puedo haber estado inventando esto, ¿no? Entonces, resulta que tengo una viva imaginación, mi papá era escritor, ¿qué tal? Yo me imaginé esto, quizás de buena fe, he creído ver una cosa donde no la hay, ¿no? Es una ilusión cognitiva. Bueno, ¿cómo andar con pies de plomo en la ciencia? ¿Cómo saber quién tiene la razón? Bueno, hay una ciencia ya construida específicamente para eso, se llama epistemología. La ciencia que estudia el conocimiento, ¿sí? La regla de oro en ciencias es muy sencillita. Yo tengo que hacer una serie de experimentos basados en probablemente alguna hipótesis de trabajo. A veces el accidente tiene mucho que ver en esto. Hay ensayos clínicos y eventualmente reportes escritos sobre esos ensayos. Los ensayos clínicos tienen una naturaleza particular hoy en día. Son lo que se llama ensayos clínicos controlados y randomizados. Controlados porque tiene que haber un grupo al que yo observo pero no trato, un grupo de iguales condiciones. Vamos a decir que este grupo tiene tos seca, febrícula baja, pies fríos, estreñimiento, este grupo también. Y este grupo yo lo voy a tratar con limonada y este grupo con agua. Es importante que sea controlado, que haya un grupo de control. Ustedes, del grupo de la derecha, son el grupo de control, están tosiendo igual, pero yo no los trato. Los observo, pero no los trato. Al menos no con esta variable, que es la limonada. Y a este sí le doy limonada. Y tiene que ser randomizado, en el sentido, random en el sentido de azaroso, porque yo no tengo que pícaramente distribuir para que estos sean los que mejor están y más fácil se curen y estos son los que más me convenga a mí, sino que la distribución en los grupos sea azarosa, que la haga otra persona que no tiene nada que ver con el estudio o una máquina, de ser posible. Es una simple función que se llama aleator, que me dice este señor va acá, este señor va allá, este señor va allá, o se puede hacer así, tirando dados, hay recursos. Esas dos condiciones, que sea randomizado y que sea controlado, son excepcionales porque produjeron un salto de objetividad y de rigor en el método científico. Otra cosa que se puede hacer es que todo el mundo esté a ciegas. Nadie sepa, ustedes no sepan que toman agua, porque hay una cápsula, y ustedes no sepan que es limonada, porque hay una cápsula de limonada. Yo no sepa quién tomó qué, y Pedro, que estaba organizando los informes, tampoco. Se llama double blind. Todo el mundo está a ciegas. Hay alguien que conoce los códigos, pero no los pacientes. Y finalmente después, cuando se revela quién tomó qué, podemos ver. Bueno, en oncología eso es imposible. Porque las terapias usadas son tan brutales que al minuto te das cuenta de quién está tomando agua y quién está tomando quimio. Esta página es una captura de página. Eso es la meca de la ciencia contemporánea. Esto es pubmed.gov. Ahora vamos a ver el cosa. Este es el portal de ciencias médicas. Next. pubmed.gov. ¿Sí? Es la Biblioteca Médica Nacional de Estados Unidos. Tiene más de 21 millones de artículos científicos. ¿Sí? Ahora lo podemos hacer, incluso podemos hacer un pequeño experimento, a ver si hay o no fundamento para esto. Otro más. Todas estas personas, yo quisiera ir ahora a la práctica, pero en la práctica es un conjunto de estas famosas estrategias para la prevención racional del cáncer. Son tan sencillas, van a ver que es muy, muy sencillo, que la conferencia duraría 5 minutos. He tenido que hacer toda esta perífrasis, pero el problema es anterior, es establecer credibilidad. Estas personas, esto no salió de la nada, no me lo saqué de la cabeza hace un día, ¿no? Estas personas fueron unas figuras sumamente influyentes en su tiempo cada uno y en mi vida en particular y en nuestro trabajo acá y en la última década cada vez se vuelven más relevantes. Por varias razones históricas y de ciertas reglas y leyes que tienen que ver con la distribución de la información, algunas cosas se quedaron olvidadas y fueron favorecidas por otras. Este es Otto Heinrich Warburg. Su segundo premio Nobel no se lo dieron porque Hitler lo prohibió, pero este hombre es un monstruo. Este es el maestro, este es el efecto Warburg famoso. Next. Este es nada menos que Linus Pauling, 2 veces premio Nobel. Todo lo que ustedes vean, este tipo de cosas, miren, este tipo de modelos se deben a su genio, porque él fue el que dijo, vamos a crear, para poder transmitirlo, vamos a crear una maqueta con los ángulos atómicos correctos, y él fue el que generó estas cosas que hoy día son de uso, la gráfica es muy común, ¿no? Linus Pauling es un monstruo, hizo grandes contribuciones en lo que es la naturaleza del enlace químico, grandes contribuciones a la química, la tabla de elementos, la tabla periódica de elementos,
no sería lo que es hoy sin sus contribuciones de electronegatividad y otras cosas. Un genio. De hecho, sus trabajos ayudaron a Watson y Crick a descubrir la naturaleza helicoidal doble. Estuvo a punto de descubrirla él y va a tener 3 premios Nobel. Esa clase de científico es. Lo hicieron Abraham Hoffer, es un psiquiatra canadiense recientemente fallecido, uno de los padres de la medicina ortomolecular, y es un hombre que tuvo una particular influencia en mí porque su manera de abordar las cosas es muy, muy particular. Y él, por ejemplo, básicamente encontró una cura para la esquizofrenia, para el alcoholismo, y fue uno de los primeros que me dio la idea a mí, allá en el año 85 más o menos. Yo tenía dificultades para la enorme carga lectiva de la carrera de medicina, y entonces pensé, ¿qué se puede hacer al respecto? Y con su influencia, y la de mi maestro también, empezamos a tomar cosas, como le decíamos hoy a Lina por ahí, toda clase de sustancias para incrementar la cognición. ¿Sí? Entonces eso fue un recurso muy importante, una gran ventaja competitiva para progresar en el camino del conocimiento, porque en esencia es como tomar esteroides para los atletas. Bueno, hay algunas sustancias, totalmente legales por cierto, aminoácidos, vitaminas, oligoelementos, ciertas sustancias de prescripción también, como la hidergina y otros, que incrementan dramáticamente la cognición. Y este es nada menos que Hans Krebs, el que creó el ciclo que lleva su nombre, ¿sí? Claro, el ciclo de Krebs. Me voy a mover. Aquí quería mostrarles una cosita. El ciclo de Krebs, este es el que produce las 36 moléculas de ATP, pero fíjense que el inicio es la escisión de la glucosa. Aquí no se ven los números, en 2 moléculas de piruvato. La glucosa es una hexosa, tiene 6 carbonos, el piruvato tiene 3, y el resultado es dióxido de carbono y 2 átomos de hidrógeno para el principio, después hay otros más, y esto es la razón por la cual expiramos CO2. El oxígeno entra en otro momento de la ecuación más abajo en la cadena transportadora de electrones. El asunto es que el piruvato, tenemos que poner 2, esta es la glucólisis. O sea, la glucólisis es siempre el inicio de todo esto. En la célula cancerosa esto no va. Se traba esto, lo que se traba es la respiración en el cáncer. Sin embargo, la glucólisis continúa. Eso es un fenómeno, es un proceso normal de la célula, es la glucólisis. Lo que tiene que hacer la célula cancerosa es acelerar. ¿Y acelera cuánto? 100 veces. O sea, 18 veces menos eficiente, pero 100 veces más intensa el metabolismo de la célula cancerosa. Este individuo que ven ahí es un ser real, es una foto verdadera de 1912 o 13 por lo menos, como mucho. Ese es Vilhjálmur Stefansson, que fue uno de mis héroes de la infancia, uno más. Este hombre vivió con los Inuit, con los esquimales. Es un gran investigador. Él vivió con los Inuit. ¿Y los Inuit por qué son relevantes? Porque no tienen cáncer, no tenían cáncer. Todo el que tenía algo que ver con la medicina o con la oncología en 1920 no existía si no había estudiado a los Inuit. Y los Inuit, y se estudiaron cerca de 200.000 casos. ¿Qué pasa con los Inuit? Básicamente no les faltaba oxígeno nunca a sus células. ¿Por qué? Bueno, vamos a llegar allá. Tiene que ver con las grasas que comían, el tipo de grasas que comen. Y como no comían azúcares. Nada, de hecho, comen grasa y poco de proteína. ¿Sí? Caribúes, osos, focas, ballenas si pueden, pescado. ¿Sí? Este es un gran hombre que dio un vuelco a la medicina y a las ciencias biológicas. Nadie se acuerda de él. Ahí yo puse esta foto de baja resolución porque se ve su particular expresión, ¿no? Y tiene ya ahí cerca de 90 años. Este es Denham Harman. Todos escucharon hablar de los radicales libres. Bueno, este fue el tipo que postuló la teoría de los radicales libres para la enfermedad y el envejecimiento, muy importante. Bueno, y este es un hombre también desconocido y olvidado, murió en el año 54, este es un polaco, su nombre es Alfred Korzybski. Este hombre lo que encontró fue que hay una manera, es que nuestra manera de conducirnos, es incongruente con la estructura de la realidad. Porque se basa en la estructura del lenguaje, que es rústica en relación con lo que la realidad verdaderamente es. La lógica aristotélica sigue la estructura del lenguaje, pero el mundo no necesita permiso de los hombres para existir. Y la lógica cuántica, subatómica, no tiene nada que ver con Aristóteles, ni con Newton, ni con Descartes, y entonces habla de sistemas no aristotélicos, y inventó un movimiento, fue muy fuerte en los años 30 en Estados Unidos, pero muy fuerte en la entreguerra, llamado de General Semantics, o sea, semántica general. Tuvo alumnos brillantes como Hayakawa. La jurisprudencia, las ciencias de las comunicaciones, el periodismo, las ciencias, la lingüística, la psicología, la psiquiatría,
no serían lo mismo sin la contribución de Alfred Korzybski. Y lo que a mí me dio eso, por medio de una escuela en la que yo tuve la suerte de entrar, es la manera de practicar, o sea, la vía de practicar esta conducta, porque es una práctica, no se puede hablar de esto porque esto sucede a nivel sublingüístico, subverbal. Y entonces me dio una movilidad, a mí y a todo nuestro grupo, una movilidad para operar con los mismos datos que los demás de una manera diferente. ¿Sí? O sea, esa es un poco la piedra de toque del sistema, lo que permite que uno realmente vea las conexiones entre cosas que están allí y que los demás no pueden ver porque la estructura con la que operan es menos sofisticada. ¿Sí? Next. Este es el aparato, se llama antropómetro o diferencial estructural. Me voy a mover un segundito si me lo permiten. Esto es teórico, después si alguien quiere podemos juntarnos y yo les enseño cómo es la práctica de esto. Este es el evento real con un número infinito de características, por eso esta línea, porque eso va, cada vez sabemos más del evento real. ¿Sí? Supongamos de la respiración celular, por ejemplo, o de la carne con papas, no importa, la realidad es realmente infinita. ¿Sí? Vamos aprendiendo más, se llama el evento. Algunas de esas características conforman el objeto, que son que podamos percibir. Es decir, el objeto está formado por algunas pocas características del evento, el evento cuántico, que nosotros llamamos objeto y que los sentidos nos informan. Y de eso yo tengo algunas otras poquísimas menos características y hago una descripción, le pongo un nombre. Este fue el que dijo el mapa no es el territorio. O el nombre no es la cosa, la etiqueta no es el contenido, etc. Yo tengo entonces, el teléfono ese no es bueno. Tengo entonces la descripción, el nombre, la noticia, por ejemplo. La noticia no es el hecho, eso los periodistas tienen que tenerlo claro, pero no lo tienen, ni uno tampoco. Cuando veo una noticia da por hecho que eso es así. Y eso es una abstracción de primer orden, y después yo salto a tener inferencias 1, 2, X, ¿comprenden? Que son muchas veces injustificadas. De todas maneras uno no es consciente que las inferencias, las descripciones y mi visión de las cosas son abstracciones de la realidad real. Y eso pone todo en un plano muy diferente. Por ejemplo, la investigación científica y la práctica, además. De hecho, él pensaba que esto es una de las cuestiones por las cuales hay tantos locos. Nos enloquecemos. 6 estrategias racionales, científicamente válidas, por eso aquello de racional, para la prevención del cáncer. Si yo tengo, después podemos ver en la web brevemente, si yo tengo que validar lo que hago con el acervo de conocimiento publicado, los papers, esos 21 millones de cosas. Pero por definición, lo nuevo no está en archivo, porque si no, no fuera nuevo. Entonces, si no tengo un paper, tengo que hacer un experimento. Por eso estos tipos son tan poderosos, Warburg, Linus Pauling y los otros, porque vienen haciendo experimentos. ¿Eso qué cuento le vas a hacer? ¿Sí? Por eso la cuestión con la vitamina C y todo. Vincent DeVita Sr., el papá de este señor, que publicó ese libro, que es la Biblia de la oncología convencional, fue director del NCI durante 20 años y negó los fondos estatales, para que el Instituto de Linus Pauling en la Universidad de Oregón hiciera investigaciones sobre la vitamina C y el cáncer. Es un pequeño chanchullo político, pero tiene que ver mucho con la cuestión. Las estrategias no están descritas, lo que está descrito es qué hay que hacer. La estrategia del punto 1 sería inhibir los complejos AMPK y mTOR y entonces impedir la hiperglucemia, que eso le da de comer al cáncer. Pero es muy largo y muy engorroso. Lo que vamos a hacer en vez de describir la estrategia es decir concretamente qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Tomar metformina. Ya veremos cómo y cuánto, pero eso es un asunto específico de cada cual. Ya veremos, para eso hay gente. 2, suplementación con ácido ascórbico. ¿Cuánto y por qué? No importa, eso es lo que hay que hacer. ¿Cuánto hay que tomar? Bueno, hay que llegar a un cierto nivel en la sangre, y eso se puede medir perfectamente en orina, y eso es una marca personal. ¿Cuánto hay que tomar? Lo que haga falta. Nuevamente, otra de las cosas que nos dio el pensamiento desestructurado es decir, ¿por qué yo tengo que hacerle caso a una dosis diaria recomendada? Si todos somos diferentes. Suplementación con vitamina D3. El nombre completo de eso es colecalciferol, ¿sí? No de 2 ni de 1, colecalciferol, la vitamina solar. Nuevamente, la cantidad de evidencia epidemiológica y clínica que valida esto es monstruosa. Después lo vamos a ver en la web. Hay que tomar vitamina D3. Nuevamente, ¿cuánto? Están mal todos los valores de referencia. Mal por un orden de 1000. O sea, están 3 órdenes de magnitud por debajo de lo que debiera ser.
Es una vergüenza. En el caso de la vitamina D3, empezaron a agarrar un poco viaje, pero piensan que hay que tener 15 y hay que tener 60 o 90. ¿Cuánta vitamina D tengo que tomar? La que sea necesaria para que la sangre, finalmente, el organismo va a alocar sus recursos con su sabiduría íntima y uno sabrá cuánto es cuando el análisis de laboratorio diga que es suficiente, yo paro de tomar o tomo esa dosis. Next. No, perdón. El próximo punto, suplementación con oligoelementos, esos son muy sencillos, magnesio, selenio, zinc, eso está en todos los libros hace mucho tiempo, los lugares donde los suelos escasean en estos minerales tienen mayor incidencia de cáncer, punto, es muy sencillo. Y esto tiene que ver con ciertas enzimas antioxidantes, todo. La quinta estrategia es muy larga de describir, es muy compleja bioquímicamente, qué pasa con los ácidos grasos, etcétera, pero basta decir que lo que hay que hacer en la práctica es comer menos carbohidratos, o de hecho nada si es posible, y comer como los inuit o como los masái. Porque si uno me dice, no, pero es que están en el Ártico y por eso es que pueden comer tanta grasa. Los masái comen lo mismo. Comen sangre, carne y leche. Eso es todo lo que comen. ¿Y saben los masái quiénes son? Son preciosos, perfectos, parecen esculturas de ébano, cazadores y recolectores. Y el sexto punto es suplementación con los cofactores respiratorios, ahí descritos. Pantotenato es vitamina B5, coenzima Q10 es una de las coenzimas mitocondriales más importantes, ácido lipoico también, acetilcarnitina, hidroxicobalamina, que es una forma particular de vitamina B12 que hemos encontrado que es mejor que la cianocobalamina, por ejemplo. Se llama cobalamina porque tiene un átomo de cobalto en su núcleo y la vitamina B12 es eso. La riboflavina, 5-fosfato de sodio, que es la vitamina B2, y el folato, el ácido fólico, de todos conocidos. Con todas esas cositas, en la dosis óptima, que puede ser como para caballos, desde el punto de vista del farmacéutico normal, tenemos entonces garantizado que en ninguna de las instancias orgánicas haya un campo fértil para una neoplasia maligna. Vamos a verlo ahí un poquito más estrecho. Yo necesito, la cosa era que la causa primaria de la hipoxia, ¿sí? Y que el rollo venía cuando yo tenía un zafarrancho de reparación orgánica, quien no lo tiene, en algún momento, en condiciones de hipoxia simultáneamente. ¿Por qué podría haber hipoxia a nivel celular? Bueno, tiene que darse estos 4 puntos. Primero tiene que haber oxígeno ambiental. Si no hay oxígeno ambiental, abajo. Baja lo que se llama la saturación. Todos conocen el aparatico, el saturómetro que se pone en el dedo. Bueno, eso es lo que mide es cuánto oxígeno hay en los capilares del dedo en ese momento. Si yo no respiro, empieza a caer la saturación. Si la función pulmonar, entre paréntesis, no está buena, también hay un problema con la ventilación. Supongamos que sí hay abundante oxígeno. Bien, primer punto. Ahora la hemoglobina tiene que ser suficiente para poder transportar ese oxígeno a los tejidos. Entonces, la condición imprescindible para eso es que la cantidad de hemoglobina sea superior a 13,5 gramos por decilitro. ¿Sí? Fíjense en sus análisis, no se fíjense en el hematocrito, fíjense en la hemoglobina. El hematocrito es la fracción sólida, seca de la sangre. Pero está formada de muchas cosas. Yo quiero específicamente la hemoglobina, que es una proteína tetramérica, ¿no por ahí? Una estructura cuaternaria, tiene un núcleo de globina, son 4 grandes grupos, y adentro tiene, en ese grupo hemo, tiene un átomo de hierro que se alía al oxígeno reversiblemente. Se alía, lo transporta y lo deja. ¿Sí? Si eso es así, si la hemoglobina es abundante, pasemos al segundo punto. Ahora tiene que llegar, ustedes pueden leer ahí, dice membranas permeables. El oxígeno lo respiré, la hemoglobina lo transportó a los tejidos y ahora del líquido intersticial tiene que pasar al interior de las células. Para eso, imagínense que esto es una célula, para eso las paredes de la célula tienen que ser permeables al oxígeno. ¿Qué tapa las paredes de las células? Los ácidos grasos en mal estado, particularmente los aceites vegetales en mal estado. O sea que está mal todo lo que nos han dicho. No es cierto que los aceites, la grasa, la carne de cerdo y la grasa de cerdo, es al revés. De hecho, las grasas saturadas son incorruptibles. A mí, mi suegro me enseñó que él podía guardar en un barril, en la época en que no había refrigeración en el campo, en Cuba, en un barril la carne de cerdo frita en grasa, ustedes le llaman pella, ¿no? Y eso se metía en el coso, se tapaba y aquello no entraban los bichitos, pero tampoco se deterioraba químicamente la grasa. Porque las grasas saturadas son estables, no se oxidan. Las insaturadas, particularmente las poliinsaturadas, tienen todos sus espacios libres disponibles para oxidarse con el primero que las mire.
Y eso es uno de los problemas más graves, por eso el cáncer no para de subir, además de que después nos alimentamos con otras cosas, ¿no? Y al final, si sí el oxígeno puede pasar al interior de la célula, acá donde estamos ahora nosotros, al citoplasma, ¿sí? Hay un líquido que habría acá, si esto fuera una célula, tiene que llegar entonces, cada uno de ustedes es una mitocondria, es una organela que produce energía, pero tiene que tener los cofactores necesarios para eso, ¿sí? Que son entonces las coenzimas respiratorias son todas vitaminas, o ciertos minerales y todo, ¿sí? O están producidas por o dependen de vitaminas. De ahí la enorme importancia de tener todo esto de sobra. Lo que no está ahí es que habría que ejercitarse sistemáticamente. Por experiencia sé que es muy difícil lograr que la gente sea sistemático en la ejercitación. Primero, pues no saben cómo, tampoco la respiración es conocida, las técnicas de respiración, y tampoco hay que ejercitarse, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho y que resiste a eso. La verdad es que el organismo se deteriora como un todo si no hay ejercitación constante. ¿Por qué? ¿Alguien quiere aventurar una teoría de por qué el organismo se deteriora sin ejercicio? Esa es una. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Suponte que entonces yo lo acuesto y lo oxigeno. Nosotros tenemos un sistema acá bastante complejo de ingeniería que nos provee oxígeno puro, 99,9%, a 6 atmósferas de presión. 6.000 kilos perdón, 150 kilos por tubo, 6.000 litros. Nosotros podemos respirar ese aire perfectamente y aún el cuerpo se deterioraría. Piensa que el aire que respiramos ahora, con suerte, tiene 24-25% de oxígeno, el resto es nitrógeno y gases nobles. Nosotros estamos diseñados para explotar el cuerpo. Somos cazadores y recolectores, lo hemos sido siempre. Los últimos 3.7 millones de años, o 3.5 millones de años, en que nos podíamos llamar humanos, antes éramos otra cosa, antropoide, pero no lo que somos hoy, estamos trabajando y trabajando y trabajando. Es decir, la selección natural llevó a que nuestro pool genético de hoy se expresa más adecuadamente bajo esfuerzo y explotación. ¿Cómo subir la hemoglobina? Bueno, es muy importante. Los chinos tienen un sistema, es una pregunta, si vamos a pasar las preguntas, vamos a prender las luces y todo. Pero los chinos, ahora vamos a retomar eso. La hemoglobina es un factor, por ejemplo, ella me dice una cosa práctica. Que oxígeno tengo ambiental, coenzimas respiratorias, ella cree tener, pero por lo menos es el primero. Las membranas de sus células, ella cree que son permeables, porque ella come omega 3, aceite de lino, no come ácidos grasos poliinsaturados oxidados, etc. Bien, ¿cómo sube la hemoglobina? El transportador. Hay varios mecanismos para hacerlo. Y vuestro médico de cabecera tendría que poder decirles, tendría que poder armar una estrategia, que por eso es que es una estrategia. El ejercicio es una de esas cosas, la alimentación es otra de esas cosas. Hay que estimular la médula ósea, los riñones tienen una función allí. Los chinos tienen toda una visión acerca de cómo se fortalecen los riñones y la médula ósea y todo esto, ¿no? Tiene que ver con la energía reproductiva también, con las gónadas. De hecho, en la señal específica para que la médula ósea produzca sangre, el proceso conocido como hemopoiesis, es una hormona llamada eritropoyetina, que es una hormona renal. No tiene nada que ver con el pis. ¿Cómo los chinos descubrieron que los riñones tenían que ver y hay puntos acupunturales para subir la hemoglobina? Los hay. Acá y acá. No sabemos. Se ve que hay otras maneras de aproximarse a la verdad que no son solo el método científico, hay otros métodos, ¿no? Al menos así parece. Bueno, si les parece, entonces pasamos a algunas preguntas concretas, a ver si podemos hacer un poco más de luz y charlamos, ¿no? ¿Qué diferencia hay o qué puntos de contacto yo veo entre esta terapia y la terapia quelante, la quelación? ¿Qué es la quelación? ¿Quieres definir qué es la terapia quelante? Tengo algo de idea, pero me gustaría... Entonces la defino yo. La terapia quelante es una terapia con algunos agentes que secuestran metales pesados, específicamente. La palabra quelación o chelation viene del griego quelé. Quelé significa garra. Ciertas sustancias, como el edetato sódico, agarran a una partícula cualquiera y no la sueltan más. Entonces esa la sacan del sistema, sea mercurio, plomo, lo que fuere. Ninguna relación. Hay una cierta influencia, cierta capacidad quelante del ácido ascórbico, uno de los elementos del sistema, pero tiene que ser usado
en dosis ciclópeas para que tenga ese resultado, y lo único que hace es sacar un poco de magnesio, con lo cual poniendo cloruro de magnesio se resuelve. Es una cosa que es un acto médico que no tiene que ver con la prevención del cáncer, sino con una terapia activa específica que sucede en el entorno médico y debe estar está en la mano de profesionales, ¿no? Pero no tiene gran cosa, no es el principio. La cuestión es si estás o no intoxicada con metales pesados. Pero si lo estás, se hacen ciertas cosas. En el plano folclórico, el cilantro, por ejemplo, es un gran agente quelante, o contiene agentes quelantes, pero hay que comerse medio kilo de cilantro, ¿no? A ver si yo entendí bien. Si vos comes un bife con grasa, ¿Qué? esa grasa no es mala, pero la del aceite de oliva estacionado sería una grasa mala. Es una de las peores, porque el aceite de oliva... Que se quedó en la botella 10 días, por ejemplo. Sí, Mirna, sí, es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa? El aceite de oliva recién exprimido, o sea, hecho recién, y con mucho cuidado, que lo dudo, porque de hecho en el proceso nosotros hemos estado tratando de meternos incluso en la industria del aceite, no como negocio, sino para poder controlar la calidad. Básicamente para subir la cantidad de butilhidroxitolueno, BHT, es un antioxidante que le ponen al tacho donde eso se estaciona, porque eso se oxida. Se hace en atmósfera controlada, se bombea el oxígeno a veces no, para afuera, pero el hecho es que lo que nos llega a la mesa ya está bastante sospechoso. El ácido, el principal ácido graso del aceite de oliva es ácido oleico, es omega 9. No es ni fu ni fa, o sea, no es ni 3 ni 6. El problema está en el ratio desproporcionado entre 6 y 3. Normalmente tendría que ser de 2 a 1 a favor del omega 3 contra el omega 6, pero ahora está 1 a 23 o 26, es decir, hay una enorme cantidad de omega 6 que en esas condiciones resulta tóxico en el sentido de que tapa, o sea, produce una especie de rigidez de las membranas de cada una de las células, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, una manera de hacer esto es hirviéndolo, la otra es con manteca. La manteca es muy estable, pues son ácidos grasos saturados, además de que es riquísima, ¿no? Así que el bife con grasa, todo bien. El aceite donde lo haces, no. Particularmente cuando lo cocinas a altas temperaturas. Una de las peores cosas que uno puede hacer es comer una comida frita, sobre todo esa cosa que se llama deep fry, que uno lo sumerge a 300 grados, en un aceite que sabe Dios cuánto está ahí, pero si fuera un aceite fresco, nuevo, también ya está muy deteriorado. Por la sencilla razón de que es muy lábil a la oxidación y al calor. No tendría que ser una grasa saturada. Lo otro que te quería preguntar es con el tema del oxígeno. No es solamente la respiración, sino cómo respiramos, ¿no? Esa es una, sí, es verdad, pero eso daría cuenta del primer punto. Peter, podemos volver al punto de los 4, que creo que está para abajo, page down. Eso daría cuenta de nada más que uno de los aspectos. Es decir, yo con cierta técnica respiratoria puedo incrementar mucho la oxigenación, pero sobre la base de incrementar el oxígeno que entra, eso hasta un punto. ¿Cuál es el punto? Hasta la puerta de la célula. La célula es una membrana, que de hecho es una bicapa lipídica, son fosfolípidos, y entonces es una doble barrera que tiene que ser atravesada por el oxígeno. O sea, la respiración garantiza la oxigenación hasta la puerta de la célula. Tenemos dos barreras más, la membrana misma y la existencia o no de cofactores respiratorios dentro de las mitocondrias. Vamos a darle para abajo un poquito más. El O2 es el que yo puedo mejorar, o respirando más oxígeno, o respirando más veces, o mejorando mi técnica respiratoria. Pero eso es tan bueno como, mi próximo barrera, que si tengo hemoglobina o no para transportarlo. ¿Cuál es uno de los recursos cuando alguien tiene poca hemoglobina? Lo sobresaturo, pongo oxígeno puro, normovárico o hiperbárico, y eso suple un poco la deficiencia de transportador. Pero eso es tan bueno como mi próxima barrera, que es la membrana celular. Esa doble capa que ustedes ven ahí, yo tengo que atravesarla. Hay agua afuera y adentro de la célula. La agua interior se llama citosol, el espacio interior se llama citosol, o citoplasma, el líquido en cuestión. Y la parte de afuera, que no es que es agua, pero la parte de afuera es el líquido intersticial. Es lo que un gran fisiólogo francés del siglo XVIII, de tu gente, Claude Bernard, llamó milieu intérieur. Es el ambiente interno, es todo aquello que está en el líquido intersticial. Ese es el verdadero medio interno. Aquí los médicos, ¿dónde están los médicos? Levanten la mano todos los médicos. Médicos, montones de médicos. Los médicos conocen como medio interno,
específicamente, ¿a qué llamamos, por favor, Rodríguez Cía, ¿a qué llamamos medio interno en Argentina? Claro, o sea, básicamente te hacen te miden medios internos, miden los electrolitos, qué sé yo. Esto es un concepto anterior y más amplio, que es aquello que está dentro nuestro, no dentro de la célula, sino el líquido intersticial. Bueno, si yo respiro o incluso si aumento mi hemoglobina de aquella y de otra manera, todavía tengo esta barrera. Y esto es lo que fastidia la dieta. O sea, los ácidos grasos adulterados, los trans y todo esto, y los aceites, que son tan lábiles, que rápidamente se estropean, o sea, entorpecen, tapan y dificultan. Eso que ustedes ven ahí no es una cáscara, es lo que se llama un mosaico fluido. ¿Sí? O sea, los ácidos grasos están haciendo tai chi chuan todo el tiempo se mueven, ¿verdad, Claudia? De un momento para el otro. ¿No es cierto, Claudia Varelli? Se mueven, los fosfolípidos se mueven y ese dinamismo ha sido denominado el mosaico fluido. Si yo tengo menos dinamismo, no entra el oxígeno o entra menos. Y puedo tener hipoxia a nivel intracelular, aunque mi sangre esté saturada de oxígeno. Ernesto, yo te quiero hacer una pregunta. Si nosotros tomamos metformina Sí. como complemento de nuestra dieta, ¿qué pasa si alguna vez la dejamos de tomar con el páncreas? ¿Y qué pasa con mi organismo? ¿Se acostumbra a que yo tome todos los días 3 metformina de 850? Sí, es una pregunta un poquito de varios pisos. Primero, no es un complemento de la dieta, es un fármaco. Nosotros no, la vía natural, uno de los primeros libros, a ver, hay un libro que se llama Bioregeneración, que ya es bastante viejito nuestro, a la derecha, ahí está, que lidia con el asunto de si podemos, sí, si lo muestras así, ahí está, Bioregeneración. Si podemos o no no envejecer por medios naturales. Y la verdad es que no. Lo natural es envejecer y morir. Lo natural es declinar. Eso está dentro de una ley general, llamada en alguna escuela ley de octavas, donde básicamente no hay líneas rectas en el universo por eso, porque todo proceso tiende a declinar por ley en ciertos puntos que se pueden conocer. La escala occidental, esa do, re, mi, fa, sol, la, si, expresa eso. Hay 2 semitonos entre una nota y otra, entre cada nota y la siguiente, menos en mi y si. O sea, entre mi, fa y si, do hay un solo semitono. Con lo cual, de todas maneras, baja la energía que viene, el proceso que viene en esta dirección, baja, y después baja y baja y baja. O sea, para tú sostener la octava, tienes que necesariamente hacer un artificio. Así que la primera cosa no es un complemento, la metformina es un artificio, como muchas otras cosas. Pero si no quieres hacer artificio y quieres hacerlo a lo natural, estate preparada para envejecer y declinar agudamente en cierto momento. Porque a la naturaleza no le servimos jóvenes y briosos y ya cumplimos nuestro cometido. Es un poquito duro es una herida narcisista, ¿no? Para que hay tantos, seguramente, sí, veo psicoanalistas, psiquiatras y todo. Es un golpe, pero a la naturaleza le importaría poquísimo. ¿Sí? O sea, si quieres seguir siendo como eras en la flor de tu edad, tienes que hacer artificios. El segundo punto es, ¿qué pasa con mi páncreas? La respuesta es nada. Si acaso el tomar metformina descansa al páncreas. ¿Por qué? La metformina actúa a un nivel de que en realidad lo que hace es mejorar los receptores a la insulina, y otros fenómenos de control de energía celular. De entrada les quiero decir, tomar 5 años metformina, aun si uno es diabético tipo 2, corta un impresionante 70% el riesgo de contraer cáncer, incluso después de dejar de no tomarla más. O sea, haber tomado metformina baja 67, casi 70% el riesgo de contraer cáncer, como prevención, independientemente de que debe formar parte, así como decreto de necesidad y urgencia, de todos los tratamientos oncológicos de todo el planeta, la metformina. ¿Right? Porque es una droga oncológica en pleno derecho y no es tóxica. ¿Sí? Y el tercer punto es, ¿qué pasa? O sea, el páncreas, encantado, descansa, si acaso, y eso prolonga la vida útil de tu máquina. ¿Qué pasa entonces si lo dejo de tomar? Bueno, estás menos bien que antes. Es decir, ¿por qué habrías de dejarlo de tomar? ¿Por qué habrías de dejar algo que necesitas? ¿No? Está el mito de ser independientes, yo no quiero tomar medicina, eso es una ilusión cognitiva, somos totalmente dependientes. Si quieren hacemos una prueba ahora mismo, dejen de respirar unos minutos a ver qué pasa. Dependemos de todo, somos mantenidos por regalos, tú mencionabas el sol que yo quería pagar al principio.
la ley va, todos conocen, ¿no? Las leyes de la termodinámica. Oyeron hablar, por lo menos. La segunda ley de la termodinámica. La cuestión es, todos los sistemas tienden a desorganizarse, a desinformarse. Se llama entropía. La palabra la entropía la conocen, ¿sí? Bueno, la cuestión es, no es posible sostener el nivel de ser de nada sin aporte constante de energía, no en este plano del universo. Por eso el Sol constantemente da torrentes de esa energía que el mundo vegetal convierte a través de la fotosíntesis en energía química y empieza a mover la rueda. Si no fuera así, si hay un invierno nuclear, por ejemplo, se extingue la vida entera, ¿ya? Entonces somos completamente dependientes de lo externo. Toma lo que tengas que tomar. ¿Cuál es el problema? Sin prejuicios ninguno. ¿Qué hay que tomar? Ponerse una... Yo estoy dispuesto a poner prótesis de vanadio, no sé, lo no que haga era falta. porque no lo quería tomar, sino porque yo pensaba y lo cubraba si no se producía un efecto rebote. No, en ¿Viste este caso no, en este caso no. Hay a cosas una que cosa? rebotan, hay cosas que sí, pero en este caso no. Lamentablemente hay cosas muy buenas que sí que hay una especie de acostumbramiento, porque depende de ciertos receptores. Esto no para nada. ¿Qué pasa con los que no comen o no comemos mucha o casi Claro, nada de sí, sí, carne, sí. si comemos vegetales y cereales y ese tipo de cosas? Sí. Yo entiendo muy bien. No es que hay que comer, no es que hay que comer carne. Vamos a partir de abajo. O sea, la observación, la epidemiología ha sido muy clara al respecto de que aquellas culturas que continúan con la dieta paleolítica, que básicamente es la dieta de los cazadores y recolectores, tenían, al menos hasta la llegada del hombre blanco, una nula o bajísima tasa de cáncer, ¿sí? Corrigiendo para otras variables, ¿eh? Es decir, se tienen en cuenta solo esta variable nutricional. Hay que ajustar, como así uno hace un análisis ajustado por inflación, bueno, aquí hay que ajustar por otros factores, como puede ser el smog o lo que fuere. Si hay una enfermedad de otro tipo, etcétera, etcétera. El estrés, lo que fuere. Lo más importante en realidad son las grasas. De dónde uno obtiene energía. El problema no es entre la carne y los cereales, los granos y los carbohidratos. El problema es entre los carbohidratos y las grasas. Las proteínas cumplen una función estructural. Y las grasas cumplen una función energética, también los azúcares. No hay que temer mucho igual. Uno de los problemas de la dieta cetogénica que nosotros hemos promovido ya en la última década para el tratamiento del cáncer, la dieta muy usada en neurología, porque te baja la epilepsia, sobre todo en los niños. Tiene el problema en adultos que el hígado fabrica azúcar a partir de las grasas y las proteínas. Pero por lo menos lo tiene que fabricar, no se lo das en carretilla, produciendo todos los problemas de la dieta contemporánea, ¿sí? Las enfermedades degenerativas van en aumento creciente por estas razones, entre otras. Si lo que tú tienes o alguien tiene es una cuestión de tipo filosófico, ideológico, eso no tiene arreglo. O sea, esa persona... Es decir, no, pero lo digo con todo amor. Claro, sí. Es más, les animo a que lo sigan haciendo, o sea, pero tienen que saber que eso trae lo que va a traer. Pero el problema no es tanto eso, sino las grasas. O sea, traten de obtener por ejemplo, se puede hacer con ghee, manteca clarificada, está en la Ayurveda, etcétera, etcétera. Se puede obtener grandes cantidades de energía de fuentes, digamos, permisibles desde el punto de vista por lo menos de los ovo-lacto vegetarianos o de los budistas. Es decir, comen ghee, manteca clarificada, no matan, no hacen sufrir ningún animal y eso perfectamente cumple. Hay algunos aminoácidos en las semillas y todo esto que cumplen la función estructural de las proteínas y la función energética es tenida en cuenta por las grasas, ¿sí?